Esta semana puse en papel lo que el Señor me ha estado ministrando hace un tiempo y lo he titulado La sobrecarga. Hace un par de semanas Dios comenzó a hablar este tema y creo que de alguna u otra manera alguno de ustedes o más de uno o quizás todos se van a identificar con este mensaje. Quisiera que leyéramos una serie de pequeños párrafos que van a poner en contexto este mensaje. Y estos eventos giran alrededor de un personaje muy conocido que es Pedro. Si vamos a Mateo 26:31, dice lo siguiente. Esa es la noche, la última noche que Jesús estaba con sus discípulos. Esa misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispensarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te dejaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Segunda escena, Lucas 22. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba. Ya estaban en el huerto de Getsemaní y lo vinieron a buscar. Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos, que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Tercera escena. Ya se habían llevado a Jesucristo. Lucas 22, verso 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. O sea, gente que estaba por ahí. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y la última escena, Juan 21. Ya el Señor había resucitado, Pedro había quedado con una carga tremenda y volvió a la pesca, que era su hobby, su trabajo, su profesión. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir desde la orilla: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Eso después de que Jesús le hizo un milagro a la pesca que tenían y lo reconocieron a Jesús resucitado. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar y vengan a desayunar, les dijo Jesús. Como primer punto quisiera colocar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Algo que queda muy claro en lo que le pasó a Pedro es que él pensaba que estaba prometiendo una verdad a Jesús. Jamás te abandonaré. Yo por ti muero. Pero esos pensamientos no eran los pensamientos de Jesús mismo.
Isaías 55 dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. O sea, el Señor nos dice de partida, ustedes piensan y sus caminos son diferentes a los míos. Y eso quedó en claro cuando Pedro abría la boca. Algo que Pedro no había entendido todavía en esa noche era que nuestras promesas, nuestras ideas, nuestras formas, nuestras ideologías, nuestra confianza propia, nuestros ideales, todo lo que nosotros pensamos puede contradecir lo que Dios piensa. Y eso es algo bien terrible, porque el no entender lo que Dios está haciendo o quiere hacer es muy peligroso. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo y juzgamos a Dios por lo que estamos viendo, nos podemos estar metiendo en un problema muy grande. Muchas veces por no entender lo que Dios está haciendo, a través de una enfermedad, a través de una escasez económica, a través del fracaso de nuestros planes, a través de la traición de un ser querido, nosotros tiramos la toalla porque no entendemos lo que está pasando. Al igual que un boxeador tira la toalla en un ring cuando ya ve que no va a poder ganar, nosotros tenemos pensamientos creados por nosotros mismos que nos dicen, esto ya se acabó, esto ya no vale más la pena. Y esos pensamientos se nos olvidan que no son los pensamientos de Dios. El doctor Dobson escribió un libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si Pedro hubiera leído este libro antes que arrestaran a Jesús, quizás hubiera entendido que los pensamientos de Jesús tenían un plan que él no estaba entendiendo. Quizás hubiera entendido que la enfermedad, la muerte, el rechazo, el divorcio, la tristeza y la traición no siempre son situaciones que llegan para destruir a un cristiano, sino para hacerlo crecer, sino para completar un plan que no necesariamente Dios tiene que informarnos de todo lo que Él hace. En medio de la tormenta, Dios puede estar obrando un plan precioso, incluso para salvación de otros y para perfeccionamiento de sus hijos, y nosotros pensamos que estamos perdidos. Cada vez que pensamos que Dios pudo haber hecho algo mejor, o pudo haber hecho un trabajo diferente, o pudo haberme librado de esto, debemos pensar qué debía haber hecho yo mejor para agradar a Dios. Porque nosotros somos los imperfectos. Mi abuelo Alejandro era un ejemplo de esto. Él fue producto de una relación ilícita entre un doctor alemán y una monja católica. Al nacer, lo mandaron a un orfanatorio en Chile. A la edad de 11 años se escapó del orfanatorio y comenzó a vivir en las calles. Su nombre era Nelson Jelsen y una familia chilena lo recogió de las calles y le dio el nombre de Alejandro Sepúlveda. Con el tiempo y el paso de los años, por haber podido estar en una familia, de adulto él llegó a tener una mueblería y fue muy exitoso económicamente. Se dedicaba a viajar, se dedicaba a darle lujos a su hija. Y cuando volvió de un viaje, los dos socios que tenían le hicieron una jugarreta de firmas y lo sacaron y quedó en la calle otra vez. Perdió el negocio. Otra vez en la calle, por segunda vez, le vino el primer ataque, infarto al corazón. Y él comenzó a hacer lo que siempre le apasionaba, que era ayudar a pastores a abrir iglesias. Vivió en la calle a los 11 años, logró reponerse, volvió a la calle después de adulto y él se dedicó a ayudar a pastores a abrir iglesias sin mirar la denominación, sin mirar el lugar. Él ayudaba en iglesias muy humildes a levantarse. Él siempre decía que no había privilegio más grande que servir al Señor. Y yo nunca conocí su historia hasta cuando ya se iba a morir. Yo recuerdo cuando, no sé, habré tenido 10 años, entre 8 y 14 años, él me pasaba a buscar y me decía, arréglese, mijo, porque vamos a ir a una iglesia. Y yo le decía, ¿cuál iglesia? Y él dice, el Señor va a proveer. Y yo agarraba mi guitarra
Y él salía a caminar conmigo y entraba a cualquier iglesia. No las conocía. Yo solo veía que hablaba con el pastor y el pastor después venía y anunciaba que él iba a predicar. Y cuando se subía él decía, ahora mi nieto va a tocar la guitarra y va a cantar. Y yo tocaba y cantaba y lo escuchaba predicar. No sé de qué forma lo conocían porque él invirtió muchos años después que quedó en la calle en ayudar a pastores a abrir iglesias. Conocía denominaciones, conocía cómo comenzaban iglesias humildes y lo querían de cualquier parte cuando se enteraban de quién era. Mi abuelo Alejandro probablemente no entendió por qué lo traicionaron 2 veces. Mi abuelo Alejandro cumplió un plan mayor gracias a que él entendió que sí tenía un propósito en la tierra. No entendía lo que estaba sucediendo. Lloraba de viejo porque nunca pudo conocer a su mamá y su papá. Lloraba por lo que había pasado, pero dedicó su vida a un plan mayor. Y cuando yo miro todo eso, yo digo, Señor, tú a veces obras de maneras que nosotros no entendemos. Me acuerdo del libro del Dr. Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Mi abuelo Alejandro cumplió un plan mucho mayor que él pudo imaginar. El plan que Dios tenía era un plan secreto para él, donde él sufrió. Pero él ayudó a levantar iglesias de diferentes denominaciones. Y él inspiró a un nieto que ahora está pastoreando una iglesia en Estados Unidos, pequeña como este. Cuando nosotros tratamos de entender lo que está pasando en nuestras vidas con nuestros ojos, estamos limitando lo que Dios puede hacer décadas más adelante, porque Él no funciona bajo el tiempo cronos de nosotros. A Él no lo detiene la noche para dormir. A Él no lo detiene una lluvia, un relámpago o truenos. Él siempre está trabajando como lo cantábamos, planificando lo que va a acontecer en la vida de una persona que Él ama y que ha tocado quizás en 10 años después. Siempre me recuerdo y me emociona cuando me recuerdo de algunos de ustedes. Recuerdo una vez que le dije a Martita, quizás Dios, tú no sabes que desde antes, cuando tú estabas chiquitita o cuando estabas de adolescente, el Señor ya tenía contado de que ibas a llegar a esta iglesia, porque tenía un plan para ti. Recuerdo cuando conocí a Natita y se me cruzaba en el bus escolar y por coincidencia yo tenía que tocar la bocina y me la cruzaba por Bellevue y yo ahí saludando a la boliviana que se había cruzado con el chileno. 3:15 de la tarde. Coincidencia que de repente desde el principio de nuestros días Dios tenía un minuto consagrado para hacer su voluntad, pero mediante de eventos que nosotros no entendíamos. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Si ahora estás aquí sentado, dile al Señor, gracias Señor, porque todo lo que he vivido me ha traído aquí para escuchar de que tú tienes el control del universo. De que tú tienes el control de mi vida, de que tú sigues siendo el Señor del tiempo, de que todo lo que digan en contra de ti se reduce a nada cuando uno está a punto de partir de este mundo, porque a nadie le gusta morir ateo. En el momento de sucumbir, todos se preguntan si existe Dios, yo quiero irme bien con Él. Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse, obedezcan a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, por tempestades, por tormenta, no nos preocupemos si el enemigo nos mandó eso. Preocupémonos si es que estamos obedeciendo a Dios y si nos estamos sometiendo a Él. Y si nos estamos sometiendo a Dios, pasemos ese trago que nos corresponde pasar. El cristianismo no es para evitar tragedias, aunque el Señor es misericordioso. El cristianismo no es para hacerme rico, aunque el Señor es el dueño del oro y la plata. El cristianismo no es para yo sentirme que voy a tener lo que se me da la gana, porque Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria y conforme a lo que dé nuestro orgullo para no olvidarnos de Él. Una vez entendido
de que nuestras vidas están en las manos del Señor, nosotros simplemente comenzamos a declarar que Él siempre está en control. Número 2, lo que saco de esta historia o estas escenas de Pedro es que nuestro impulso por defender siempre termina dañando a alguien. Algo natural del ser humano es defender lo que es de nosotros. Nosotros defendemos lo que valoramos. Es un asunto que siempre vamos a dar la cara. Yo creo que todo padre va a defender a sus hijos. Todo hombre va a defender a su mujer. Todo hijo va a defender a sus padres. Defender al estilo humano es muy diferente que defender como Dios muchas veces quiere que defendamos. Aunque así muchos cristianos prefieren defender el evangelio como humanos, peleándose, debatiendo, argumentando, con lógica humana, discutiendo. Un pastor teólogo británico del siglo XIX, Spurgeon, dijo lo siguiente: el evangelio es como un león, suéltenlo y se defiende solo. Me parece que Pedro no entendió lo que estaba sucediendo en el Getsemaní y él sacó la espada y comenzó a cortar orejas porque él tenía que defender al Creador. Al igual que Pedro, muchos cristianos quieren defender con violencia lo que es espiritual. Piensan que con versículos bíblicos pueden atacar a los demás. Lucas 22 dice: y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. La intervención de Pedro defendiendo al Creador. Muchos cristianos, al igual que Pedro, se sienten con la autoridad de sacar la espada y cortar por lo sano, según ellos. Si Pedro, que estuvo al lado de Jesús por 3 años, hizo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Lo interesante es que durante el arresto de Jesús, y ponga atención, durante el arresto de Jesús no había derramamiento de sangre hasta que un discípulo derramó sangre. O sea, el arresto de Jesús estaba siendo relativamente pacífico hasta que un ungido sacó la espada. Lo primero que hay que aprender es reconocer cuándo es necesario sacar la espada y cuándo es necesario permitir que se cumpla el plan de Dios calladitos. Muchas veces por sacar la espada estamos desviando y complicando los planes de Dios, porque queremos que las cosas se hagan pam, pam, vino, vino, de acuerdo a nuestro entendimiento. Se nos olvida que Dios es el que está en control y nosotros tomamos el control con nuestra espadita. Como pastores, nos toca ver y escuchar con mucha tristeza cómo hermanos y hermanas se meten en cosas que no les incumbe. Dañan a sus prójimos, dañan con opiniones que nadie les pregunta, dañan con interpretaciones que nunca debieron sacarse al aire y no se dan cuenta que Dios en su iglesia siempre está obrando. Sacan la espada innecesariamente. Por eso quiero ser muy claro y directo con ustedes. Iglesia Creekside está fundada en la visión del manto de amor, que es cubrir a los demás. No encubrir, cubrir con amor. Esta iglesia cubre al caído y lo ayuda y lo acompaña a ordenar sus pasos a través de la palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra, dice el Salmo. Si alguna vez alguien cuestiona el actuar en Iglesia Creekside, acérquese a los líderes establecidos por Dios, que es su pastor, el hermano Nelson. Y nosotros le compartiremos lo que el Señor nos ha puesto en el corazón para hacer. Pero recuerde algo, al igual que Pedro, Dios no tiene que revelarle a usted lo que está haciendo con otros hijos. Debemos aprender a confiar, a someternos y a obedecer a Dios sin sacar nuestra espada. Cortar orejas tiene un significado simbólico. Esto representa que nuestra espada, o sea, lo que conocemos de la palabra, nosotros lo vamos a utilizar para cortarle el oído a los otros hermanos. Es decir, una acción violenta puede dejar sordo a otra persona. O sea, que ya no escuche más la palabra del Señor, que se vaya herido.
porque alguien quiso hacer lo correcto, como Pedro. A no ser que Jesús vuelva a pegar esa oreja, esa persona siempre va a tener problemas para escuchar. Por eso muchas veces Jesús anda reparando nuestras metidas de patas. Eso fue lo que hizo con Pedro. Cálmate, hombre, cálmense. No, así no es la cosa. Ay, venga para acá. Aunque sea soldado y me venga a buscar a mí para que me maten, yo lo voy a sanar, lo voy a restaurar. Siempre recordemos algo, hermano. Si el arma de Dios fuera la violencia, Dios no hubiera mandado a Jesucristo como un cordero. Siempre recordemos que si el arma de Dios fuera atacar a los demás, entonces la palabra no nos llamaría a ser mansos. Siempre recordemos que si el arma de Dios fuera la violencia contra los demás, entonces no estaríamos llamados a ser agentes de reconciliación, como lo dice Gálatas 6:1. Fíjese cómo dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Número 3, ¿qué otra lección aprendemos de estas escenas? Nunca nos avergoncemos de Jesús. Pedro lloró amargamente porque lo que más le dolió a Pedro fue avergonzarse de su maestro. Siempre que querramos quedar bien con los demás, a costillas de negar a Jesús, siempre vamos a salir dañados en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es bueno con nosotros y mejor que los amigos, mejor que nuestra familia, mejor que nuestros cónyuges. Por eso la palabra dice que si alguno no dejare padre o madre por seguirme a mí, no es digno de mí. No significa que tiene que apartarse, significa que tiene que priorizar al Creador, a quien le da la vida. Marcos 8:38 dice: la gente de hoy día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Pedro avergonzándose de personas que ni siquiera conocemos alrededor de una fogata, habiendo pasado 3 años con el Creador del universo. ¡Qué ridículo! ¿Será que le pasa solamente a Pedro eso? Hay que reconocer que existe un bullying cristiano. Sí, eso es verdad. Muchos de nuestros amigos y familiares se burlarán de nosotros por creer en Jesucristo y en sus enseñanzas. Muchos se burlarán porque queremos criar a nuestros hijos con principios bíblicos y a ellos no les parece. Está bien, eso va a pasar. Muchos nos mirarán en menos porque lo que hacemos para ellos es ridículo. Pero no olvidemos lo que dice 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La versión PDT dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios mismo. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta angosta. O sea, la mayoría se va a ir por lo fácil. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos y decimos que toda la tierra sea llena de la gloria, que todos se salven, ese es el deseo de Jesucristo, el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero está escrito de que el ser humano siempre se va a ir por la puerta más fácil, la más estrecha, la que no le demanda nada, la que lo deja hacer lo que se le da la regalada gana, porque a él quiere hacer su voluntad. Mateo 7:13, por eso dice: entren por la puerta angosta, que ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. Y por último, ¿qué otra enseñanza nos deja Pedro y Jesús? Es que Jesús siempre te espera con desayuno. La noche puede ser muy larga, la noche puede ser muy dolorosa,
La noche puede tener ataques de pánico que duraron horas y horas, pero cuando sale la luz, Jesucristo siempre está con el desayuno listo para nosotros. Juan 21 dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar y vengan a desayunar, les dijo Jesús. Fíjense que la introducción de Jesús no fue: Pedro, tenemos que hablar, venga para acá. Yo cuando tengo problemas con mi hijo mayor, Aarón, y ya no me ha hecho caso, nosotros llamamos al doctor psicólogo que tenemos, el doctor Correa, Si no quiere por la buena, entiende por la mala. Si al cabo, si yo no le doy, los policías igual le van a dar después. Porque el gobierno tiene que enforzar, cumplir la ley. Y si los papás no lo hacen cuando son niños, de una manera de no dañarlo, sino de educarlo, entonces el niño va a crecer por un mal camino. No vaya a pensar que soy una persona violenta, simplemente yo estoy cumpliendo el rol, que es educar a un niño. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le fallamos al Señor? Cuando yo le he fallado al Señor, ¿Él me ha pagado a mí conforme a mis transgresiones? Cuando yo le he fallado al Señor, ¿Él me ha pagado a mí conforme a lo malo que hice? Por eso yo soy enemigo de las disciplinas cuando no están con el propósito de levantar a una persona en dignidad. Porque nunca he visto que Dios los hace masticar tierra a las personas para dignificarlos. Él se humilló hasta lo sumo en la cruz del Calvario para que nosotros recapacitemos y nos arrepintamos. Y lo más lindo, cuando Jesús llega a la orilla, no llama a Pedro para arreglar cuentas. Llama a Pedro para desayunar, que representa amistad. Él deja pasar las cosas con el enojo que otros pueden tener y Él plantea una amistad, una relación. Sin importar cuántas veces hemos fallado al Señor, Él siempre nos espera para conversar. Él nos espera a la orilla del fuego, a la orilla del lago, con el fuego listo para desayunar. Y fíjese en este detalle, el fuego representa la administración del Espíritu Santo. O sea, nunca tenga en poco el responder el mensaje de un domingo con una oración sincera, con un llanto. Nunca tenga en poco cuando el Señor le dice en una reunión, conversemos. Yo sé que tú has fallado, yo sé que tú me has negado. Yo sé que tú sacaste la espada y cortaste orejas, pero vengo para conversar contigo. Nunca tenga en poco el llamado de un mensaje a reconciliarse con su Señor. Nunca piense que va a haber otra oportunidad y que Jesús tiene que volver por usted mañana a desayunar, que hoy día lo va a dejar plantado. No es así. Muchos de los que pensaban que tenían toda una vida para arrepentirse, se quedaron en hospitales solos sin siquiera poderse despedir de los familiares. Muchos de los que decían, no, cuando yo sea viejito voy a atender el mensaje de la cruz, el evangelio, más adelante porque ahora quiero pachanguear. Conectados a un respirador artificial, se les acabó su gran mentira. Al igual que Pedro, el verdadero cristiano le debe doler mucho negar a su maestro. Al verdadero cristiano le debe doler mucho negar a su Salvador. Nos debe doler negar a nuestro Creador. Nos debe doler negar a quien provee todo lo que tenemos. Si usted tiene un pan en la mesa con un tecito, cafecito, Dios se lo da. No son sus fuerzas. No lo niegue. Cuando la persona que provee en un hogar ya no puede hacer eso, caramba, que uno se da cuenta que depende de Dios, depende de los hermanos, depende del favor, depende de la buena voluntad. Nosotros mismos estamos viendo esto en nuestra iglesia porque hay una familia que se le tiene que mandar comida todos los días.
porque el hombre de esa casa ya no puede trabajar. ¿Por qué negar a Dios cuando estamos bien? ¿Por qué ser tan necios? Si Él es quien nos da la vida, si Él es quien nos da el aire para respirar, ¿por qué negarlo? ¿Por vergüenza? ¿Por quedar bien con amigos? ¿Por repetir lo que hizo Pedro? ¿Para ganarse esa mirada con el Señor Jesucristo después de negarlo? Esa mirada que debe haberlo pulverizado a Pedro. Imagínese usted negando a su mamá. No, ella no es mi mamá, esa tal por cual no es mía. Y después se da vuelta y su mamá la está mirando a los ojos. Imagínese que usted está negando a su papá. Ese viejo jamás lo conozco, ese es tal por cual. Y se da vuelta y su papá está humildemente parado ahí. Él hizo lo que pudo con usted. ¿Por qué nosotros negamos a Dios? ¿Por qué somos tan testarudos, tan duros, tan macanudos, tan chéveres nosotros de negarlo y venir a la iglesia y no responder al llamado de cenar con Él, de desayunar con Él, de almorzar con Él, siempre diciendo: vengan a mí, arreglen cuentas conmigo? Conclusión: Pedro se levantó con una sobrecarga tremenda. Ese día se fue a pescar porque era lo único que sabía hacer. Un dolor en el corazón tremendo por haber negado a Jesucristo, por haber cortado orejas, por haber quedado de vuelta y peor a lo que era. Una sobrecarga. Había actuado con violencia, había negado al maestro, se había avergonzado de lo cariñoso que había sido su maestro por los últimos 3 años. Se había olvidado de su amigo porque él mismo le dijo: ya no los llamaré hermanos, sino que amigos. Pero toda esa sobrecarga que tenía desapareció con un desayuno con Cristo. Dios no nos paga conforme a nuestras rebeliones, hermanos. Recordemos siempre, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No digamos: yo nunca te voy a fallar, yo aquí, allá, yo voy a hacer esto. Digámosle: Señor, ten misericordia de mí. Número 2, nuestro impulso por defender el evangelio siempre termina dañando. Usted no tiene que defender el evangelio. Deje que Dios haga su trabajo. Usted obedezca a Dios. Sométase a Dios. Número 3, nunca se nos ocurra avergonzarnos de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Más le vale avergonzarse de su madre que su mana. Más le vale avergonzarse de su padre que su mano, pero no se avergüence de quien regirá la eternidad sobre nosotros. Y número 4, no olvide que Jesús siempre espera con un desayuno, con el fueguito, con pancito, con pescado. No para decirle: ¿qué hiciste, Claudio? ¿Cómo pudiste? Pero ¿cómo? Ven para acá, entrégame las llaves. El único que pregunta: Claudio, ¿todavía me amas? Claudio, ¿todavía me amas? Claudio, ¿todavía me amas? Porque yo te sigo amando. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cierra tus ojitos donde estás.